En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias por las cosas buenas que nos concedes en esta jornada con mucha humildad. Nos ponemos en tus manos para que, siguiendo el ejemplo que en tu Hijo Jesús nos entregas, suscites en nosotros una renovación continua de nuestro ser hijos tuyos. Permite que a través de la luz también del Espíritu Santo que en Cristo nos concedes, sigamos teniendo la caridad necesaria para hacer la voluntad que a ti te agrada y así, viviendo unos con otros como hermanos, honremos tu nombre de Padre que nos ha hecho también hijos tuyos. Te ofrecemos el esfuerzo de la jornada, de la lección, por aquellas personas que más estén necesitando de ti en estos momentos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de iniciar nuestra clase, no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que nos corresponde de la clase anterior, de lo que hemos visto. No sé si tuviéramos ahí alguna interrogante. Pues en orden, no somos muy poquitos. No, padre, gracias. Vamos a compartir entonces la pantalla para iniciar nuestro tema del día de hoy. Dejen aquí que se nos vaya conectando y acomodar un poquito aquí las cositas estas. Hoy vamos a estar hablando de Dios Hijo, y que es justamente en continuación de lo que vamos viendo. Ya vimos esta parte del Padre y que también con ello pues vayamos puliendo un poquito la tarea que dejamos el otro día, el trabajo que tenemos ahí, que lo vayamos justamente puliendo para que vayamos dando cuenta de lo que pues nos toca, nos corresponde, ¿no? Ahí en esta tarea. Un tantito, se tiene aquí en atrevimiento. Y ahí está, ahora sí. Entonces, pues es lo que hoy nos tocará, lo de verlo de Dios Hijo, y podamos entonces así ya el ir teniendo en consideración, pues un elemento más para ir juzgando nuestro trabajo. Estamos ahí para ponernos ahí de acuerdo en lo que vamos acá teniendo nosotros. Estamos en lo que será nuestra sesión número 12. Ujú. Y aquí en esta sesión número 12, entonces, de ahí en nuestra guía, hoy vamos a hablar acerca de la persona del Hijo. ¿Qué cosas podemos decir acerca de Jesús? Y que bueno, pues es de la Santísima Trinidad el que más nosotros conocemos, el que más nosotros ubicamos. Entonces, ahí tenemos pues esa riqueza, esa facilidad. Aquí nosotros lo primero que tenemos que reconocer es que cuando vamos a hablar acerca del Hijo de Dios, cuando vamos a hablar del misterio de Cristo, va a haber distintas formas de acercarnos a Él en el estudio. Podemos nosotros mirar, por ejemplo, toda la doctrina del Señor Jesús desde lo que es el mismo tratado de la Cristología. Cuando desde la Cristología nosotros hablamos de Jesucristo, ahí estamos viendo justamente es cómo Jesús, como el Hijo, asume la humanidad. Esa es la partecita que nosotros en la materia de Cristología podemos decir, se concentra ahí ese elemento. Cuando nosotros hablamos de Cristo desde el Tratado de la Soteriología, el Tratado de la Soteriología tiene que ver con la salvación, es lo que significa ahí la palabra soteriología. Entonces, al verlo desde la soteriología, aquí nosotros hablamos de la misión salvadora de Cristo, todo lo que Jesús hace en ese sentido para salvarnos, ¿sí? Pero nosotros, en nuestra materia el día de hoy, vamos a hablar justamente del Señor Jesús, pero lo estamos haciendo, recuerden, desde esta materia que nos está presentando a Jesús como Dios uno y trino. Entonces, estamos en el tratado de la Trinidad. Ujú.
que su nombre es así, Dios uno y trino, es el Tratado de Trinidad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a abarcar aquí en ese tratado? El aspecto que nosotros vamos a considerar. Bueno, vamos a hablar nosotros ahorita del Señor Jesucristo, pero en torno justamente a su condición primero de hijo de Dios, pero de hijo unigénito de Dios. También hablaremos esa condición que tiene el Señor Jesús de ser hijo de Dios desde siempre, desde la eternidad, ¿no? Eso también veremos cómo Jesús es Dios como su Padre, tiene esa naturaleza divina. Y veremos también cómo Cristo es enviado a nosotros, es enviado a los hombres, justamente pues en esta tarea de salvación. Entonces, son los elementos que en nuestra materia vamos a tocar ahorita que hablemos de Cristo. Porque pues habrá elementos que se toquen en el tratado de la cristología, otros en la teología, y va entonces a depender, pues, del enfoque que podemos decir se va a considerar a la hora de hablar del Señor Jesús. Entonces, vamos a irnos desgranando este tema. Lo primero que vamos a considerar en esa situación, el tratado de Dios y Trino, es justamente ver cuáles son esos signos de la filiación divina, de que Jesús es hijo de Dios, pues. Entonces, Cristo es hijo, bueno, pues sí, es hijo de Dios. Entonces, aquí tendríamos que decir, ¿no? El Hijo, Cristo, es, ese verbo es importante, es Dios como el Padre. Y aquí tenemos que ver entonces cómo es eso, ¿no? ¿Cómo es que Cristo sea Dios como el Padre? Para que entonces comprendamos su divinidad. Esta parte, por ejemplo, con los testigos de Jehová y algunas otras sectas, es donde hay una grandísima diferencia. Porque para testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Ahí es donde ellos técnicamente no pueden llamarse cristianos, porque no ven a Cristo como Dios. Lo ven como un hombre muy grande, un profeta gigantesco y muchas florecitas, pero no es Dios. Y nosotros sí afirmamos que Cristo es Dios. Entonces, tenemos justamente datos, ¿no? En los evangelios de Mateo y de Lucas, aquí se nos va a presentar justamente que Cristo es aquel que viene al mundo, ¿no? Y viene al mundo como hijo, ¿sí? Del Padre. Él es el hijo del Padre. Así es presentado en los evangelios de Lucas y de Mateo. Cuando vemos esas narraciones que nos presentan ellos, así la tenemos. Pero el caso interesante nosotros lo tenemos en el Evangelio de Juan. San Juan en su Evangelio nos habla justamente de lo que es la generación del Hijo. Expresa su generación eterna. La palabra generar, ¿no? Es una generación eterna. Esta generación eterna ujú, es del verbo generar, pero aquí nosotros tenemos, sí, que decir que no es, esta generación no es un acto, no es una acción. Cuando hablamos de la generación de Cristo, no es un acto, no es una generación, se trata, ujú, se trata más bien de una condición, de un estado de vida. Cuando ustedes, por ejemplo, les preguntan, ¿es una persona soltera o casada? Cuando yo digo soy casado, ese es mi estado, esa es mi condición.
no es que me esté casando, no. Ya estoy casado. Aquí cuando lo aplicamos a Cristo es cuando decimos que Cristo por eso es generado, es engendrado, no creado, pero es desde siempre. Entonces, esto, cuando Juan pone así la presencia de Cristo, que es generado, no creado. Ujú. Aquí nosotros vamos a tener la oportunidad de dejar bien claro que Cristo no ha sido creado, que el Señor Jesús, entonces, en esta realidad, podemos decir nosotros, primero, esta generación no se realiza en el tiempo, es algo eterno. Cristo desde siempre, por eso no es una acción, desde siempre es el Hijo, desde siempre es generado. Ujú. Sí, entonces podemos decirlo así. El Hijo siempre, siempre. Eso es lo que podemos nosotros afirmar. Siempre ha estado con el Padre. Por eso es importante que se diga que es fuera del tiempo. Porque si Cristo surge en el tiempo, entonces ya sería criatura. Y si es criatura, entonces ya no es Dios, ya no es Dios. Entonces, podemos decir a todas las de la ley que Cristo no ha sido creado. Si lo decimos en la fe, engendrado, no creado, ¿sí? Ajá. Entonces, aquí vemos que por eso se dice, ¿no? Que el Señor Jesús ha venido entre nosotros, ha venido al mundo, ujú, para dar testimonio del Padre, para mostrarnos al Padre Dios, dar testimonio del Padre. Y es así donde por eso nosotros vamos a encontrar a Cristo, así se expresa, como el Hijo del Padre, ¿no? También vemos que Cristo es el Verbo de Dios. Así lo muestra la Escritura. Y esto es lo que nos remite, ¿no? La manera en la cual viene a dar ese testimonio. Entonces, Cristo se hace presente en la carne. Cristo se presenta en la carne humana, se presenta en la humanidad, se encarna, ujú, y así descubre, así da a conocer su propia filiación, así da a conocer que Él es el Hijo de Dios. Entonces, Él da a conocer su filiación, pero esta filiación está por encima del tiempo. Desde siempre es Hijo, ¿no? Nosotros no, pero Cristo sí. Y así, esta es una realidad entonces, es una realidad de Dios, pero que también tiene un carácter por ello sobrenatural. Démonos cuenta entonces cómo Cristo está siendo presentado ya como ese Hijo de Dios, como ese Hijo del Padre, pero cómo se está hablando también de esta generación. No está siendo creado y esa es la primera afirmación que tenemos que rescatar nosotros. Cuando decimos que el Hijo no es creado, es pero fundamental que custodiemos eso, porque en esa custodia, decir que Cristo es el Hijo nos da oportunidad a afirmar que Dios es Padre. Si no, pues de quién sería Padre Dios, ¿no? Ahí es donde tendríamos esa situación. Aquí, entonces, vemos ya a Cristo como el Hijo de Dios. Ahora, pensemos en esto. Cuando Cristo está en el sufrimiento, cuando Cristo está padeciendo, ¿sí? En todos los padecimientos de Cristo, en toda su pasión,
pero también en el momento mismo de la muerte de Cristo, esto va a iluminar su identidad de hijo de Dios. Ujú. Recordemos ahí justamente cómo en el Evangelio, Marcos 15:39, se encuentra por ello la expresión. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es lo que dice el soldado, ¿no? Cuando lo contempla. Y aquí es curioso, ¿cómo, por qué en el sufrimiento, en la pasión y en la muerte, se descubre a Jesús como hijo? ¿Cuántas veces nosotros más bien hemos escuchado que es donde se ha desfigurado el Señor? Y uno puede pensar, cuando nosotros estamos sufriendo, cuando nosotros estamos pasando esos momentos difíciles, es cuando también podemos darnos a conocer como hijos de Dios. ¿Qué es lo que está aquí detrás que permite entonces a aquel soldado reconocer a Cristo como el Hijo, ¿no? Uno puede decir, bueno, en la pasión, en la muerte, se está mostrando no el sufrir por el sufrir, se está mostrando la grandeza del amor. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por los que ama. Tanto amor tuvo Dios al mundo que envió a su Hijo único para que diera su vida por nosotros. Entonces, lo que está deslumbrándose en estos misterios del dolor, lo que está descubriendo esa identidad del Hijo de Dios, de Cristo como Hijo de Dios, es el amor que está entregándose. Y es ahí en el amor donde uno puede darse a conocer como hijo. ¿Qué es? Esto también es bien importante, porque con el amor, amándonos unos a otros como hermanos, también ahí nos damos a conocer cómo podemos hacer el bien a los demás. Dando un paso más, tendremos nosotros el momento de la resurrección. Y al hablar acá de la resurrección, podemos decir que es el principal evento, ¿no? Es el principal momento donde se manifiesta su filiación. Ujú. Vamos a poner ahí esa parte. Es la principal manifestación de Cristo, de su condición de Hijo de Dios. Ahí es donde entonces el Señor se da justamente a conocer en ese momento. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos recuerda cómo el Señor Jesús recibe, dice el texto, el Señor Jesús recibe todo del Padre. Y al decir que recibe todo del Padre, también está recibiendo la vida del Padre. Y démonos cuenta cómo el Señor Jesús está con esta característica de ser hijo. Ahora, al ser hijo, al recibir esta vida, entonces, por eso mismo, porque es hijo y tiene esa vida que su padre le da, no puede permanecer prisionero de la muerte. Ujú. Y es ahí lo que va a suscitar la resurrección. Ahí es donde se da el gran cambio de las cosas. Y, y entonces, uno puede decir desde esa perspectiva, cómo el Padre Dios es el autor de la resurrección. Ujú. Entonces, es el Padre el que está ayudando justamente al Hijo para que se dé la resurrección.
Y esto implica a considerar, implica a considerar cómo al mismo tiempo el Señor Jesús se manifiesta como hijo justamente en la resurrección, justamente en la resurrección. Ahí es donde entonces convencieron, podemos decir nosotros, esta dimensión, ¿no? Del hijo que se da a mostrar ahí en la resurrección. ¿Por qué? Porque está resucitando y la resurrección es gracias al Padre. Entonces se va a dar una relación entre Padre y Hijo en ese momento de la resurrección. Hay una relación entre el Padre y el Hijo. Y en esta relación que se da en ese momento, aquí también, en esa relación Padre e Hijo, se había, podemos decir, dado a conocer, se había experimentado esa misericordia de Dios, ¿no? Entonces, todas las palabras que Jesús había dirigido, todas sus acciones, todos sus milagros que se tenían ahí al alcance y que podían ser compartidos. Entonces, esas palabras y acciones que se comunicaban entre unos y otros los primeros cristianos, esas palabras y acciones, ¿no? Que tendrán que irse acomodando justamente para dar su lugar. Aquí nos van a expresar a quienes la están teniendo delante su ser de hijo. Estaba la cosa, ¿no? Interesante, porque es ahí cuando Cristo resucita que de veras está mostrando, de veras está expresando como lo que es un verdadero. Aquí es como y por qué se conoce a Cristo como el Hijo. Y lo que es el signo por excelencia para dar a conocer esta filiación es el momento de la gloria. Y es donde está la clave. Entonces, está, ujú, por un lado, está por un lado esta filiación. Y esta filiación hace de Cristo Hijo de Dios. Ya eso no lo tocamos, ya lo sabemos, ¿sí? Pero ¿cómo es que en la gloria se expresa justamente esta filiación en plenitud? Ujú. ¿Cómo es que aquí nosotros lo vamos a entender? Entonces, tenemos que darnos cuenta, primero, cómo Cristo, ujú, muestra la gloria de Dios, ¿sí? Cristo es justamente así, al mostrar esa gloria del Dios Padre, le podemos decir, le ayudaba, ujú, para entonces que los demás supieran de quién se trataba. Pero aquí lo importante es que esta gloria la recibe del Padre. Y como la recibe del Padre, por eso entonces Cristo la manifiesta. Ahí es donde Él la da a conocer. Por eso justamente cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, cuando hablamos de la gloria de Cristo, no podemos olvidar
que esta gloria no podemos olvidar que es esta gloria la que depende de Dios y no de nosotros. Porque es ahí donde tantas ocasiones nosotros queremos hasta como adueñarnos de las cosas y no es así. Ujú. Cuando se habla de esa gloria, es porque en Cristo resplandece, Cristo resplandece, Cristo Señor va a resplandecer esa gloria y al resplandecer en Cristo tiene que quedarle claro, especialmente al ser humano, que la gloria no depende de nosotros, no depende de nosotros, es un regalo que Dios da. Él da, al dar un regalo, pues se recibe, ¿no? Recuerden cómo acá los mismos apóstoles, después de que hace el milagro de Cana de Galilea, ahí los apóstoles podemos ubicarlos como aquellos que ciertamente están participando de esa experiencia de Cristo, sí, pero que a partir de ver la gloria, entonces creen en el Señor. Esta partecita, recordémosla ahí en las bodas de Caná, cuando convierte el agua a vino, y así lo expresa, ¿no? Más o menos, ahí es como se va expresando esa filiación del Hijo. Ahora, en esta filiación de Jesús, vamos comentando, ya hemos dicho ya, hay ciertas características respecto a Dios Padre, ¿no? Y entonces esas características nos ayudan a darnos cuenta de cómo era el asunto. A veces, a veces, nosotros no ponemos tanta atención aquí, ¿no? Pero si nos damos cuenta es parte esencial para conocer a Cristo, porque luego como que a Cristo le damos un segundo lugar respecto al Padre, como que ponemos al Padre más arriba, cuando son iguales, ¿no? Pero estamos habituados a que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, y ahí tenemos que purificar. Las características, de acuerdo a esta filiación divina, ¿sí? Es justamente una coeternidad. Desde siempre existe con el Padre. Es eterno, por lo tanto, tiene ausencia de tiempo e inicio. Bien, vemos ahí que tiene la misma naturaleza divina. También el verbo es Dios. Además, tienen la unidad de Dios porque son una misma naturaleza, aunque sean tres personas. Y esta parte de la afiliación, recordémosla, es una identidad, es una identidad y no un acto divino. Démonos cuenta entonces cómo el ser hijo acerca justamente a Cristo con el Padre. Y al acercar a Cristo con el Padre, pues entonces lo pone en ese contacto en el cual nosotros volveremos involucrados y a partir del cual
podemos aspirar justamente a la salvación. Avanzamos un poco más. Cuando nosotros hablamos de las personas divinas, hablamos de que tienen chamba. Esa chamba, nosotros le llamamos procesiones. El Hijo y el Espíritu proceden, vienen de y hacen ya su misión, su chamba, ¿no? Entonces, cuando usamos el verbo proceder, estamos haciendo referencia de que viene de, ¿no? Y al decir el proceder, el viene de, esto ya implica tiempo. Eso ya implica tiempo. ¿Mm? Eso es una procesión. Ahora, en Dios, ¿sí? Esas procesiones son para indicar la identidad, para indicar quiénes son. Esa identidad implica el es. A ver, entonces, yo tengo al Hijo. Y cuando digo es, voy a decir, Él es Dios, ¿no? Y estoy hablando ya de esa identidad en la naturaleza. Pero además, este momento, por decirlo así, de alguna manera, aunque sabemos que es por el tiempo, cuando Cristo es visto como Hijo de Dios, estamos diciendo que aquí hay un sustrato, que es la relación entre el Padre y el Hijo. Esa relación entre Padre e Hijo, ujú, que lo hace ser el Hijo, es justamente la procesión. Y esta procesión es una procesión de generación. Ujú. Y esto es eterno, eterna esta procesión. Eleva justamente a la eternidad. Cuando estamos así. Bueno, ahora, en el credo tenemos expresiones que nos ayudan a reflexionar este misterio. Fíjense ustedes cómo en el credo nosotros nos vamos a referir al Señor Jesús. Vamos a decir en cuanto a, ¿sí? Son las cosas que podemos decir de Jesús. Cristo en cuanto a la divinidad, al tema de la divinidad del Hijo. Aquí nosotros vamos a decir que el credo dice que es un solo Señor, un solo Señor. Tenemos la otra realidad, donde ahora también respecto a la generación, y aquí es donde el credo dice, ¿no? Unigénito de Dios, primogénito, generado, no creado, perdón. Entonces, aquí sería, es generado como el primer hijo, ¿no? El unigénito de Dios, pero junto con ser unigénito de Dios, también nosotros decimos generado, no creado.
Sí. Bueno, el tercer momento es hablar justamente de su preexistencia. Y al decir que Cristo tiene una preexistencia, eso implica decir que nació del Padre antes de todos los siglos. Ujú. Nace del Padre antes de todos los hijos. Había mucha inquietud en desarrollar todo esto. Por eso es nuestro Padre y es Padre de todos. Cuando hablamos nosotros del modo en que en el Señor Jesús, además, ha sido creado, perdón, engendrado, el modo de su generación, no podemos decir jamás, decir que es creado, ¿eh? El modo de la generación se va a establecer como una especie de poesía, ¿no? Porque es cuando empieza el credo y dice, Dios de Dios, luz de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Entonces, démonos cuenta cómo, de una otra manera, ya gestionaste, digamos así, como hijo, ¿no? Todo esto. Ya eres el Hijo de Dios, eres el único, eres eterno, naciste del Padre antes de todos los siglos, y tienes esta parte de la subsidiación. Si nosotros pudiésemos acercarnos al Señor, si pudiésemos acercarnos al Señor, nos daríamos cuenta que en Él el Hijo es quien es. Démonos cuenta si pensemos en casa, ¿no? Ustedes que tienen hijos. Ustedes son papás, son mamás por sus hijos. Si una persona no tiene hijos, pues no puede ser papá. Simple y sencillamente. O al revés. Una persona, un ser humano es hijo gracias a que tiene un papá y tuvo una mamá. No más. Entonces, ahí es donde tenemos que cuidar mucho las cosas. Vine entonces con todo esto, ya una enseñanza. Cristo es este hijo, ¿no? Entonces, tengo que distinguir esta expresión de hijo. Es la expresión de hijo. Al decir de la expresión de hijo, hay una distinción que se tiene que cuidar. Esta distinción es bien importante, porque entonces nos va a dar pie a que participemos de todo esto. Una cosa es ser hijo de Cristo, ser hijo de Cristo. ¿Por qué hijo de Cristo? Porque es en Cristo donde uno conoce al Padre, ¿no? ¿Mm? Y este ser hijo es la forma en cómo Cristo nos está mostrando al Padre. Entonces, hay gente que le llama a Jesús por eso Padre Jesús, porque este ser hijo de Cristo Jesús, es esta realidad de ser hijo, es la que nos permite conocer también al Padre Dios como Padre. Pero lo conocemos porque es Cristo el que nos dice, ah, pues este es mi Padre. Entonces, si es tu Padre, es también tuyo. Y ahí es donde nos va a comunicar su experiencia. Podemos decir aquí, ser hijo de Cristo, en el caso de Cristo, es algo natural, es algo que le es propio en su condición. Y nosotros,
Aquí podemos hablar de esa filiación divina. Esa es la filiación divina. Pues acá, cuando nosotros decimos que somos hijos, déjenme aquí. Si yo digo que vamos a ser hijos, pero aquí no me refiero a Cristo, este es ser hijos de nosotros. Esta ya no es una filiación divina, ya es una filiación adoptiva. Aquí ya no se refiere a Cristo, se refiere a nosotros. Esta parte es la que hace distinta la realidad de Cristo como hijo y de nosotros como hijos. Él es hijo por naturaleza, nosotros no, somos adoptados. Somos hijos, claro, somos hijos, por supuesto, pero se me olvidó, podemos decir así, a la preguntar, encontrar esa parte mía donde encuentre yo esa semejanza también hacia el Señor. Entonces, aquí tengo una filiación divina y aquí una filiación adoptiva. No se identifican, no son igual, ¿sí? No hay una paridad. Y aquí podemos entonces por eso decir, la relación que tiene el Padre Dios, ¿sí? Este Padre Dios está en relación ujú, con su Hijo en esa filiación divina. Y es una relación, híjola, pues única. No sabría cómo decirla. Vamos a ponerle, pues una relación especial. Yo ni siquiera puedo decir, bueno, pues uno no tiene hijos, bueno, ustedes que tienen hijos ya podrán saber que esa relación con sus hijos es una relación única, es una relación especial. Incluso me atrevo ahí a decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Ahí es donde tenemos que redescubrirnos. Pensemos un poco aquí. Esa relación única, esta relación especial, hay aquí una paternidad hay una paternidad, entonces, única con Jesús. Es especial. Es una relación íntima, especial, superior. Y nos damos cuenta del lugar nuestro, del lugar de Cristo. Ahora, podemos nosotros también, podemos nosotros ahí ubicarnos, insertarnos con nuestra filiación divina, esa filiación divina es la que nos inserta a nosotros, ¿no? Al misterio. Nos inserta a nosotros en ese misterio. Y de esta manera entonces también nos hace participar de esa filiación. También nosotros somos hijos, pero al hacernos hijos,
es donde tenemos esta partecita de que somos hijos, pero no como Jesús. Él es hijo por naturaleza, él es esa filiación divina. Nosotros somos hijos que son adoptados, adoptados por el Señor. Y esto es fundamental, es bien fundamental. Vamos a dejar aquí, para no meter otro tema de lo que seguimos del hijo y dejarlo a la mitad, que vamos a seguir justamente hablando del hijo, pero ahora como ese verbo, que en un primer momento nos hará esa comparación, digamos, entre lo que es el hijo de Dios por naturaleza, y lo veremos de acuerdo a sus potencialidades, a sus posibilidades, a lo que ha hecho o pudiera estar haciendo nosotros. De aquí es donde estamos pues teniendo esta realidad. Bueno, hasta aquí vamos a dejar, vamos a ver si hay alguna pregunta, duda en toda esta cuestión del hijo. Vamos ahí con Claudia, por favor. Gracias, padre. Buenas tardes a todos. Bueno, yo antes quería ponerlo antes de que quitara su escrito para que nos fuéramos arriba. Yo tengo una duda Ok, déjalo. donde era, Voy a así lo puedo. vamos a regresarlo para que lo compartamos entonces, ¿eh? Gracias. Ok, entonces si nos va platicando mientras. Sí, justo en donde dice estábamos hablando de la procesión antes de lo del credo. Ujú. A ver, no, más abajito, ¿no? Más abajo, más abajo, más abajo. Ya casi al final, antes del credo. Ok, aquí se va. Ahí, 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 ahí. Ok. Estamos diciendo que el verbo proceder, o sea, viene de, ¿no? Decíamos que Cristo viene del Padre y que eso implica un tiempo, porque viene, o sea, primero el Padre y luego el Hijo, ¿no? O sea, sí, sí incluye un tiempo, pero también estamos diciendo que Dios, bueno, que Cristo está fuera del tiempo. Esa parte es la que no entiendo. Ujú. A ver. Mm, Aquí en esta parte ya nosotros poníamos, déjenme ver dónde me quedó. Bueno, lo ponemos acá abajo. Ujú. Voy a repetir esto. Entonces, ahí tenemos que el verbo proceder, ujú, que es el que usamos para la procesión. Aquí en este verbo decíamos que se implica el tiempo, pero aquí estamos hablando, yo les decía, cuando está en una acción, cuando es un verbo que tenemos. Ese es aquí el viene de. Ujú. Pero acá, en el caso de la procesión, cuando decimos que aquí el Hijo de Dios es generado, es engendrado, aquí ya nosotros, yo les decía, estamos hablando del estado, de la condición de la persona. Es cuando les ponía yo la comparación del matrimonio. Decía, bueno, el estado de ustedes es que están ya casados. Ya esa parte no es algo que esté sucediendo, por hacer ahí una analogía. Entonces, cuando se aplica esta realidad a Cristo, no lo hacemos justamente por eso mismo, con el verbo, sino es algo que ya se da, como se da fuera del tiempo, como se da en la eternidad, es desde siempre, y por eso nosotros lo usamos como para referirnos al estado, a la condición. Cristo es generado, es el generado, no es alguien que se haya generado en el sentido que no estaba y ahora ya está, en razón de que en la eternidad no justamente tenemos tiempo. Vamos a ponerlo aquí abajito, ¿no? Entonces, este proceder, ¿sí? Cuando decimos que el Hijo procede del Padre, en este proceder, lo que tenemos que evitar nosotros es pensar esto, porque si yo pienso eso, ya lo estaría usando en el tiempo.
Y acá nosotros tenemos que decir que esto es en la eternidad. Y dado que es en la eternidad, acá nosotros, pues no hay tiempo. Entonces, como no hay tiempo, no es algo que se haya dado porque antes no era. Pensemos un poco ahí otra analogía. Piensen los quien tiene hijos. Piensen que son mamás desde siempre, por toda la eternidad, que siempre han sido mamás, que no hubo parto, que no hubo embarazo, o sea, que desde siempre ya esa es una realidad. Entonces, yo diría, este hijo es de ustedes, este hijo procede de ustedes. Pero como es desde siempre, no implica ese tiempo, como que antes fueron solteras y sin hijos y ahora ya son mujeres con hijos, ya son madres. Aquí estaríamos hablando que ustedes serían mujeres madres siempre, desde que existen. Y dado que como siempre son madres, entonces siempre ha estado el hijo presente. Pero para que yo me refiera al hijo, yo tengo que decir, ah, pues Juanito es hijo de Juana. En este es hijo de Juana, yo tengo que decir, es que Juanito proviene de Juana, ¿no? Es engendrado por Juana, es generado por Juana. Pero lo hago en referencia para saber que él es su identidad, pero no en el tiempo. Esa es la partecita que nosotros ahí aplicaríamos, digamos, a Dios Padre. Si ustedes fueran eternas, repito el ejemplo, entonces serían, si fueran solo eternas, así como somos, solamente serían mujeres. Pero como desde siempre son mamás, entonces su maternidad es eterna. A fuerzas, para que sean madres, pues tiene que haber hijos. Y si son madres eternamente, entonces el hijo también es eterno. Entonces, aquí cuando diríamos, bueno, Juanito procede de Juana, este proceder, aunque lo hacemos en referencia en el tiempo nosotros, aplicado a Juanito, que es eterno de Juana, se refiere nada más a que procede de él, pero no como un verbo, sino porque es generado, engendrado, sino más bien esto, ¿no? El estado, la condición. No sé si con eso quedemos ya más claritos. Sí, padre, sí, 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 muchas gracias. Y otra segunda pregunta. claro. Dado precisamente de que Cristo es eterno, ¿podemos ver algunas señales de él en lo que sería antes de su encarnación? O sea, en las escrituras. Estamos hablando de en el jardín del Edén, con Moisés, o sea, todo el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Podemos ver algunas señales digo, deberían, ¿no? Porque pues, si Él es eterno, ya debió de estar presente ahí. En la parte de las referencias que nosotros podemos ya desde el Antiguo Testamento tener como antecedentes de la presencia suya, está la misma creación. Cuando nosotros escuchamos, pongo acá abajito la nota, ujú, dice el texto del Génesis, ¿no? Y dijo Dios, hágase, ¿sí? Entonces, este hágase es la palabra de Dios. Lo que Dios dice, ¿sí? Es el verbo que se usa en el hebreo como dabar, significa palabra. La característica del verbo, de la palabra dabar, perdón, es que, por decirlo así, cuando se pronuncia, se hace. Ujú. Cuando nosotros hablamos, bueno, una cosa es que yo diga algo y otra cosa es que yo lo haga. Voy por las tortillas, sí, pero no tengo cuándo, ¿no? Dentro de 8 días. Entonces, en el caso de Dios, ¿no? Tan pronto, si quisiéramos como imaginarlo, ¿no? Dios cuando abre la boca, a la hora de pronunciar, en ese mismo momento está saliendo ya la cosa que está creando, ¿no? Entonces, esa es la primera característica. Ahora, si nosotros decimos que Dios, estamos hablando aquí del Padre, ujú, crea por su palabra, para nosotros esta palabra es el verbo, es la acción.
Es la mejor manera en cómo podemos hablar de este Dabar. Es el logos. Y aquí diríamos nosotros, esta palabra, este verbo, es Cristo. Entonces, por Cristo fueron hechas todas las cosas. Por su palabra todo fue hecho, ¿no? Ujú. Por su palabra, por el Hijo, por Cristo, todo fue creado. Todo fue creado por Él, y es el texto, y para Él, ¿no? Entonces, todo fue creado por Él y para Él. Bajo este fundamento, entonces ya podemos nosotros decir que en toda la creación está la presencia de Cristo, está presente. Algunos santos padres hacen una distinción muy interesante para empezar a hablar de esto. Ellos hablan de los vestigios y hablan de las huellas de Dios que están presentes en la creación. Entonces, los vestigios de Dios estarían presentes en todas sus criaturas, todo lo que Dios hizo, lo que Dios hizo. Ujú. Pero las huellas de Dios, dado que sería algo más especial, estaría justamente en el ser humano. Ahí es donde ya podemos decir de una manera más clara, está presente el Señor. Ahí podemos conocer a Cristo, ¿no? Lo podemos encontrar, ¿no?, en todo lo que existe, pero de manera especial en cada criatura. Si nosotros nos vamos entonces a un texto bíblico, no vamos a encontrar ya un texto bíblico donde diga, es que Cristo estaba con Dios Padre cuando la creación. No, no, porque todavía la Trinidad está como un misterio que es velado. Ujú. Tendrá que presentarse paulatinamente esa revelación. Estoy de regreso, perdón. Deje regresar el compartir, se fue aquí el internet. ¿Sí? Ya entonces, cuando nosotros estamos justamente hablando de la creación, entonces Dios está presente ya ahí, ¿no? Cristo está ahí actuando en ese sentido. Y paulatinamente se va a ir haciendo presente. Hay tres promesas que Dios le hace a su pueblo. Si vamos por el Génesis tiene como dos grandes partes, o el Pentateuco en general. La primera parte, el Génesis del 1 al 11, nos habla de la creación de toda la humanidad en general. Pero del capítulo 11 en adelante ya habla no de la creación, digamos, de la humanidad, sino la creación de su pueblo. Ya es cuando nos habla de Abraham y ya empezará la historia de los patriarcas y vienen las promesas. Las promesas de Dios, la tierra, la descendencia y ser bendición para los demás. Son tres promesas. Pero en algún momento se agregará una cuarta promesa. La cuarta promesa es una promesa que les hace de un Mesías. Ahí es donde empieza a vislumbrarse la presencia del Hijo. Ese que nacerá, el Emanuel, el Dios con nosotros, una doncella que será virgen. Y ahí es donde ya empieza a despuntarse como textos bíblicos la realidad de lo que después será Cristo. No se le llama Hijo de Dios así expresamente como Cristo en el sentido que lo entendemos hoy, pero ya empiezan a vislumbrarse esas profecías donde se va anunciando. Podemos decir ahí como textos bíblicos. En los libros sapienciales, que ya van a ser los últimos en ser escritos, ya es cuando viene la parte de ubicar a Dios como la sabiduría, al Hijo. Ya es como esa sabiduría que está siempre acompañando al Padre, pero ya estamos hablando de que ya fueron tantos siglos de esa profundización que se fue reflexionando. Ahí tendríamos como textos, digamos, que podemos encontrar.
Y en lo práctico, entonces nos remitiríamos a estas huellas, ¿no? Uno puede conocer esa presencia del Hijo bajo esta comprensión que tenemos desde que el hombre ha sido creado, porque es creado a su imagen y semejanza. El ver al hombre es para nosotros un acceso no solo a Cristo, sino en el hombre a Cristo y en Cristo al Padre. Ya desde ahí empezaríamos a contemplar cómo está presente Cristo en cada uno de nosotros. Uno cuando dice esto, ¿no? Es que hay que ver a Dios en nuestro prójimo porque está la imagen de Dios y uno dice, ay, no, mi suegra, pero de Dios no tiene nada, o sea, está toda desfigurada. Entonces, pero pues porque estamos pensando justamente en una realidad muy, muy humana. La imagen de Dios la tenemos en lo espiritual, en el alma, no en el cuerpo, ¿no? Es ahí donde entonces eso exige de nosotros, para que yo encuentre esa imagen de Dios en una persona, eso me exige un esfuerzo para profundizar y ver más allá de acciones, ver más allá de situaciones que a lo mejor sí demeritan, podemos decir, esa condición por mi mal testimonio, pero todo ser humano en el fondo, podemos decir, tiene esa huella, tiene esa bondad. Ahí es donde podemos, si nos remitiéramos a las primeras generaciones, podríamos ir encontrando o afirmando cómo ya Cristo está haciéndose presente en ese sentido. No sé si con esto quedemos un poquito, ¿sí? Sí, padre, muchísimas gracias, sí. Un muchote, ¿cómo de que no? Gracias. Bueno, no sé si hubiese alguna pregunta más. Estamos creo que ya en orden. Bueno, pues en la leída, esa es la primera partecita de lo del hijo. Ajá. Y vamos a seguir continuando esta partecita de la, ¿cómo se llama? De la expresión del hijo a lo largo pues de las clases, ¿no? Bueno, vamos a concluir y aquí nos está pidiendo oración, claro que sí, en el chat, María Elena. Bueno, es de un sobrino que se llama Johnny Josafat. Entonces vamos a ofrecer nuestra oración por él, por todos los enfermos y unirnos pues ahí en nuestra plegaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bueno, por este rato que en tu nombre estuvimos congregados. Con humildad te pedimos escuches nuestra oración, nuestras súplicas y de manera particular te encomendamos a tu hijo Johnny Josafat García Torres y junto con él a todos los enfermos. Que en ellos, Señor, se haga tu voluntad y que en todos nosotros, pues también se haga tu voluntad encontrando la fortaleza necesaria para llevarla a cabo. Pero de manera particular, Jesús, te pedimos, si es tu voluntad, le des salud, le des fortaleza, le permitas que pronto pueda recuperarse. Ayúdanos también a nosotros a seguir conociéndote más y más como Padre a través de Cristo y movidos por el Santo Espíritu en el Hijo. Veamos también nuestra condición de hijos y siendo hijos tuyos, nos descubramos cada día más como hermanos, hijos tuyos, y así podamos vivir como la auténtica familia que quieres que seamos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.